Bien, buenas noches. En primer lugar, les voy a compartir un poquito. Yo enseño en el Colegio San Agustín, ¿sí? Y la experiencia que vengo a compartirles la trabajé el año pasado con el grupo de profesores que enseñábamos en el primer año de secundaria. El curso se llama Ciencias Experimentales y lo que buscamos siempre es pues, poder desarrollar las capacidades de los estudiantes básicamente en indagación, en experimentación, ¿sí? Y a medida que nosotros pues, fuimos desarrollando el curso a lo largo del año, nos dimos cuenta que los jóvenes a la hora de investigar tienen una desventaja, ¿no? Y es que se han acostumbrado a buscar en internet, Wikipedia como la principal fuente, a hacer copiar-pegar de repente, ¿no? De lo que encuentran. No son capaces tampoco de hacer un análisis profundo de lo que están leyendo y luego pues elaborar un producto propio a partir de estas fuentes. Entonces yo les planteé a mis alumnos, ¿no? Bueno chicos, ¿qué es lo que nosotros vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Existe solo la computadora, el internet o hay algunas otras fuentes a las cuales yo puedo recurrir? Y los chicos pues solo conocen como fuente universal de investigación lo que es Google, ¿no? Que no está mal, es una gran herramienta, un gran instrumento, pero si ellos no lo saben explotar, pues realmente no vamos a poder hacer que ellos construyan el conocimiento. El tema que nosotros nos tocaba compartir era sobre los microorganismos, ¿no? Y cómo hacer para que los chicos estudien diversas clases de microorganismos, cómo impactan con nosotros, ¿no? Haciendo un poquito la transferencia en la salud, de repente en otros aspectos como también es la productividad, ¿no? O la producción de algunos alimentos, pero decidimos enfocarnos en lo que era la salud, para que ellos pudieran tener una relación mucho más estrecha con el tema de los microorganismos. Y luego pensando, decíamos, bueno, ¿qué tal si les dejamos una serie de microorganismos a distintos grupos y que investiguen y hagan un trabajo de profundización para el bimestre? Porque cada bimestre nosotros tenemos que realizar un trabajo de profundización, que como su nombre lo dice, tienen que profundizar sobre un tema y construir cierto conocimiento, ¿no? Sobre eso se nos ocurrió, ¿sí? Utilizar los recursos que los estudiantes más utilizan, que es la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los chicos todos tienen un teléfono inteligente, un smartphone, manejan los programas de computadora mucho mejor que nosotros, son nativos digitales, ¿no? Y propusimos la idea de utilizar este recurso como algo a nuestro favor y no en contra, porque por ahí el asesor del área o otros profesores decían, ¿y por qué no los mandan a la biblioteca y que esté prohibido investigar en internet y que solo puedan sacar información de libros? Entonces era como darle a un chico de 13 años, ¿no? Un trabajo de lo más pesado, denso, sin los instrumentos o las herramientas que, empezando, los motivaran para hacer la investigación. En segundo lugar, pues probablemente tendríamos un gran número de chicos que harían el trabajo a medias, unos cuantos que lo harían bien y una gran mayoría pues que o no presentan o simplemente se copian y no era el objetivo. El colegio sí tiene medios de sanción, hay probidad académica, pero el objetivo no es sancionar al chico, sino hacer que realmente se entusiasme con el tema. Entonces, propusimos, frente a este tema, los microorganismos y las enfermedades que causan, ¿no? Motivar a los chicos proponiéndoles un reto. Es una experiencia realmente muy interesante, ¿no? Donde los chicos tenían que poner en práctica no solo el uso de tecnología, sino que a los jóvenes y a los adolescentes también les gusta figurar mucho, ¿no? Es algo muy propio de la edad, ¿sí? Entonces, propusimos que tuvieran que elaborar un video sobre una entrevista a un médico, ¿no? Doctor o doctora, sobre un tema en particular, el organismo o microorganismos en general que causaran alguna enfermedad que ellos escogieran, ¿sí? Entonces estos son los datos. Identificamos que los estudiantes no manejan herramientas de investigación y que utilizan el internet de manera no adecuada. Entonces nuestra intención pedagógica fue desarrollar la capacidad de indagar e investigar, ¿sí? Pero involucrándose de manera activa con la fuente de información, no de manera pasiva,
Recibo, leo, copio, pego, de repente corto, cambio una que otra palabra para que la profesora no se dé cuenta y pues ya tengo mi trabajo y por lo menos cumplí. La mayoría cumplen, pero la pregunta es, ¿realmente aprenden? Entonces, bueno, no los planeo marear con esto, simplemente es un poquito los indicadores de lo que teníamos. Quisiera que observáramos el producto de la sesión, ¿sí? En diferentes momentos, es un trabajo del bimestre, entonces en diferentes sesiones nosotros primero les presentamos un pequeño video a modo de ejemplo, luego trabajamos con ellos un modelo de entrevista, ¿no? La entrevista tenía ciertas características, no podía durar más de 5 minutos, todos tenían que participar, eran grupos de 3 para que todos puedan realmente participar y tenían que tener como base 5 preguntas que ellos iban elaborando. Yo como profesora se las corregía, íbamos proponiendo, hablábamos un poquito sobre cómo repreguntarle al médico a partir de lo que nosotros íbamos viendo en clase, porque habíamos estado tocando todo el tema de los microorganismos dentro de lo que es el tema de la taxonomía. Luego ellos iban a tener que elaborar el video, ¿no? Editarlo, ¿no? Obviamente, porque solo podía durar 5 minutos. Y finalmente también trabajábamos el área actitudinal, ¿no? El tema de la responsabilidad. Y también había una evaluación, una heteroevaluación por parte mía, una coevaluación, porque luego observábamos los videos en clase y era realmente interesante los aportes que los mismos estudiantes podían hacer, porque como ya manejaban cierta información, podían hasta ampliar lo que estaban viendo en el video de sus compañeros. Teníamos fichas para que coevalúen y también para que se autoevalúen. Esta fue la secuencia que les estaba comentando. Introdujimos el tema, presentamos un video, ¿no? Para que ellos puedan tener una referencia o un modelo. Luego plantearon el posible guión, ese guión se fue corrigiendo y tenían obviamente cada uno una responsabilidad. Tenían que coordinarlo con los padres de familia también. Esto podría ser una pequeña desventaja, pues no todos los padres de familia pueden apoyar a sus hijos, pero termina siendo una ventaja, porque en la medida en la que nosotros involucramos a los padres en el aprendizaje de los estudiantes, pues también los motivan, los apoyan. Los chicos mismos cuando compartían con sus papás, luego me contaban, ¿no? Y me decían, es que mi mamá se emocionó cuando me escuchó preguntarle a la doctora, no sabía que yo manejaba esos términos, entonces se sienten valorados por lo que saben y por lo que conocen. Luego, bueno, venía la entrevista con el doctor, que les decíamos, pues puede ser tu dentista, puede ser el doctor al que vas en el hospital, siempre, no falta mamá, papá, que conocen un médico amigo en la familia, ¿no? Con quienes ellos se sintieran cómodos. Luego teníamos, la presentación, que tenía que tener ciertos requisitos, y en cuanto a los contenidos, también. En una siguiente sesión es cuando presentamos los videos, ¿no? Eran 10 grupos, eran 5 minutos, teníamos espacio. Después de 3 videos, deteníamos todo y hacíamos una retroalimentación. Yo iba haciendo una retroalimentación en general y luego ellos también podían comentar, podían evaluar, podían valorar, hasta podían ampliar lo que estábamos viendo. La mayoría de médicos entrevistados fueron dentistas, médicos internistas, dermatólogos, ginecólogos, ¿no? Y los chicos estaban bastante interesados. Y luego, como dice ahí, después de 3 videos, hacíamos la evaluación. Yo quisiera compartirles uno de los videos, ¿sí? Para que podamos observar cómo es que se desenvolvían. El trabajo no es el mejor elaborado, ¿no? Son chicos de primero y de secundaria. Es algo que ellos se sienten orgullosos de lo que hicieron, estaban muy contentos con el trabajo. El hecho de poder compartirlo en clase y de que no solo me lo dieran y yo lo calificara y luego se los devolviera, también fue muy valioso. El hecho de que sus compañeros valoraran su trabajo y ellos mismos pudieran también saber en qué se habían equivocado, cómo pudieron hacerlo mejor. En cuanto a edición, este fue uno de los mejores videos porque incluyó los nombres, la presentación, de acuerdo a los criterios que yo les di. Hubieron otros videos donde el contenido de la entrevista fue mucho más enriquecedor. Como el video anterior que empezó, solo que pesa mucho para cargarlo, fue una médico internista
donde la doctora les comentaba las diferencias entre las enfermedades causadas por bacterias y por virus, y los chicos podían repreguntarle, ¿no? Al final de la entrevista, la doctora termina diciéndoles, bueno, ¿y para qué curso es? Los felicitó porque se notaba que manejaban contenidos que no cualquier joven de 13 años maneja como para mantener una conversación de ese tipo, ¿no? Recibimos también, los papás estaban contentos, muchos de ellos muy involucrados, ¿no? con el tema, y pasó algo muy curioso que quisiera compartirles. Siempre tenemos en nuestro salón esos 2 o 3 que son los que nunca presentan el trabajo, los que lo presentan mal, a última hora. Pues dada la casualidad que los 3 del salón hicieron un solo grupo, porque nadie quería hacer grupo con ellos, porque eran los menos responsables. Y definitivamente presentaron un video terrible, ¿no? La condición era que fuera de 5 minutos, su video fue de 2 minutos 30 segundos, se estuvieron riendo, el niño no manejaba los contenidos porque obviamente no era el mejor alumno, no manejaba, pero lo que sucedió fue que cuando observamos los videos en clase, ese que era el más payaso, el que nunca presenta, se acercó y me dijo, Miss, ¿puedo presentarlo mañana otra vez? Y le dije, Jesús, ¿en serio? Bueno, tú sabes que la fecha siempre es la fecha, pero si tú me dices que vas a presentar un trabajo que realmente es mejor y supera ese que han presentado, yo se lo recibo. Pero tienen que participar los 3 del grupo. Sí, Miss. El otro, el segundo, que era más chiquito, me dice, sí, Miss, no se preocupe, eran terribles, y los más inquietos, sí, Miss, no se preocupe, mañana lo presentamos. Y definitivamente lo presentaron al día siguiente. Ya no teníamos la clase, entonces no me dio la oportunidad de compartirlo con los demás, y los chicos me dicen, Miss, pero no lo vamos a poder ver con los demás en el salón. Le digo, bueno, ya acababa el trimestre, ya no tenemos la oportunidad, pero lo voy a subir al aula virtual para que tus compañeros lo puedan ver. Pero esa expectativa de que sus compañeros vean su trabajo, lo valoren, ¿no? Era una motivación grande para los chicos. Para mí esta es una gran experiencia, por eso la escogí para compartirla con ustedes, porque la motivación que los jóvenes reciben es increíble. Porque el entusiasmo con el que salen, luego de ver que realmente aprenden, que realmente pueden dar mucho de lo que tienen, pues ayuda muchísimo. No tuve que poner ningún memo de sanción por copy-paste, por plagio, porque era imposible que se copiaran de ningún sitio. Su fuente de información era una persona con la cual ellos tenían que interactuar. Y luego obtuvimos la reflexión, decir que de la misma manera teníamos que interactuar con el libro, con internet, que no podemos solo tomar la información, sino que tenemos que procesarla. Y eso es algo que ellos, pues creo que la gran mayoría lo interiorizó. Por eso, bueno, yo quiero agradecer. Tengo acá, solo para mostrarles antes de terminar, no sé cómo salió esta pantalla. La ficha de evaluación que ellos utilizaron. Bueno, estas son las ventajas y desventajas, ¿sí? La motivación, la transferencia de conocimientos, estimula el trabajo en equipo también, las capacidades y que se puede trabajar de manera interdisciplinar y que posibilita la interacción con otros individuos. Limitaciones, obviamente, que los chicos tienen que manejar herramientas de edición de video, coordinar con los padres de familia y que, bueno, no pueden ser videos muy extensos porque no podríamos trabajarlos en clase, ¿no? Esa es la pequeña reflexión, que es la que ya se las he compartido. Y acá no tengo la ficha. La tengo acá. Ya, no la tengo acá. La ficha de evaluación, recuerdo que pensé que lo había pasado con todo. La ficha de evaluación incluía criterios de presentación, pero lo más importante eran los criterios de interacción con la persona entrevistada, ¿no? Donde ellos pudieran expresar lo que ellos sabían, no tenían solo que preguntar, sino que ellos también tenían que aportar a la entrevista. Era muy importante. A partir de lo que ellos le dijeran al médico, iban a poder obtener más información. Muchísimas gracias, espero que les haya agradado. Buenas noches con todos, estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes la experiencia de esta secuencia didáctica que fue dirigida y fue creada para alumnos de tercer año de secundaria. Como dice en mi primer pantallazo, laboratorio de color. ¿Qué es un laboratorio de color o cómo funciona este laboratorio de color? Este laboratorio de color
fue creado para permitir a los alumnos un acercamiento hacia la teoría de color de manera accesible y fácil. El tema global trabajado, digamos, durante este bimestre fue familias de color, y esta sesión de aprendizaje se centra en la familia de colores de los verdes. La intención de la sesión es que los chicos identifiquen 3 tonos de color, desarrollen capacidades de análisis y criticidad mediante la formulación de tonos de color, y además que el registro y la verificación de este proceso de experimentación permita la autoevaluación. La secuencia didáctica la he dividido en inicio, desarrollo y cierre, y les voy a mostrar unas imágenes de cómo desarrollo la clase en la actualidad. Aquí tenemos una primera imagen donde le estoy explicando a los chicos el propósito de la sesión, los contenidos, los logros que ellos tienen que conseguir en esta clase, y presento como primer recurso y muy importante la ruta de trabajo. Esta ruta de trabajo es la que les proporciona a los chicos el camino a seguir en la sesión, de inicio a fin, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a desarrollar. Como segundo recurso visual y didáctico, tenemos el círculo cromático. El círculo cromático es un elemento donde se condensa toda la teoría del color, y que en esta sesión de aprendizaje es como el punto más importante, ¿no? Para recoger los saberes previos, utilicé 3 círculos de color, y mediante la pregunta a los chicos, ¿cuáles son los colores primarios? ¿Conocen los colores básicos? Y ante esas respuestas, para apuntar esos saberes previos, utilizamos estos círculos que son visuales, es un apunte visual, porque los chicos se acercaban a la pizarra y colocaban donde correspondía el color alrededor del círculo cromático. Luego, para centrar el tema, que es la familia de color, los colores verdes, y cómo lo conformaban, utilicé como recurso una cartulina, una cuestión muy simple para bloquear el círculo cromático, y que los chicos puedan visualizar claramente qué es lo que se iba a trabajar en este momento de la sesión, ¿no? Para que ellos comprendieran este concepto nuevo de familias de color, cómo aparece en la teoría del color, utilicé también como recurso la comparación. Comparé quiénes forman un núcleo familiar, el papá y la mamá, y en este caso la comparación se hacía con los 2 colores primarios, ¿no? Ya los círculos de color, que nos sirvieron como un primer recurso visual y didáctico para reconocer y traer los saberes previos, enlazar los saberes previos, ya no solamente son círculos de color, sino que ya tienen un cuerpo femenino y masculino. Y esos personajes que aparecen aquí nos ayudan también a hacer esa comparación. Y podemos ver que hay mucho en el trabajo que hago, recurro mucho a lo visual, a las imágenes, para ir construyendo el aprendizaje. Luego de presentar esta comparación a los alumnos para que entendieran este concepto de familias de color, y sus hijos, porque así lo hice, que en este caso son los verdes, ¿no?, que salen de la mezcla del amarillo y el azul, fue necesario enlazar otra vez conocimientos previos, pero esta vez, como vemos al lado derecho de la pantalla, la escala de valores tonales. Este fue un tema trabajado en el primer bimestre, y su aplicación era para trabajar un ejercicio de dibujo, pero que en este momento era importante también para recoger, recordar y
tratar de relacionar ese mismo concepto. Lo que les quería contar es que esta pared de trabajo que ustedes observan es una pared que se construye en el tiempo. No es una pared que decora el salón, ni tampoco lo ambienta, como ahora decimos, sino que es una pared en la que el alumno puede recurrir las veces que sea necesario para poder guiar su aprendizaje. Para esta sesión desarrollé 3 tipos de material. Uno eran las consignas que guiaban el trabajo. El segundo, y que fue la matriz del trabajo del laboratorio de color, ustedes pueden ver ahí la ficha de registro y verificación. La ficha de registro y verificación, que es el material con el que el chico trabaja, o en este caso el grupo trabaja, presenta 2 columnas. La columna de la derecha, yo la llamé grupo de registro, que era el grupo que trabajaba inicialmente, y luego el grupo de verificación, que era el grupo que hacía la réplica y la verificación de los resultados. Finalmente, una ficha de autoevaluación grupal, que lo usamos al final de la experiencia. Para este laboratorio de color, lo que yo hice fue crear en el salón, que es un taller de arte, tengo esa facilidad en el centro de trabajo donde ahora enseño. Yo creé 4 rincones de trabajo, pero en estos 4 rincones de trabajo había recursos fijos, que son estas 3 fichas que les presenté anteriormente, y materiales que según el rincón de trabajo cambiaban. Aquí tenemos los 4 rincones de trabajo. El rincón de mesa de luz, que lo vemos en la parte de arriba, los chicos a través de la luz podían crear las mezclas con micas de color azul y amarillo. Tenemos el rincón de pinturas acrílicas, el rincón de líquidos de color y el rincón de plastilina. Estos otros 3 rincones podemos notar que los materiales tienen diferentes densidades, ¿no? Aquí podemos observar en el rincón de mesa de luz cómo está trabajando el grupo de registro, experimentando con las micas translúcidas, y la ficha llenando simplemente el lado derecho y apuntando sus comentarios sobre la experiencia que ellos están teniendo. El grupo de verificación ya había rotado, siempre funcionaba así. Primero el grupo de registro hacía la primera experiencia, terminaban de trabajar y rotaban hacia el otro rincón, verificando los resultados del grupo anterior. Ese era el único trabajo que ellos tenían que hacer, verificar los resultados y apuntar sus comentarios. Bueno, aquí en este punto quería contarles algo que sucedió, ¿no?, en la clase. Normalmente nosotros desarrollamos nuestra clase siguiendo esa secuencia con la que la hemos diseñado, pero también existe ese aprendizaje o esos episodios no previstos en las sesiones. Entonces, en este grupo de verificación sucedió lo siguiente, ¿no? Acá el profesor monitorea en todo momento, se convierte en un profesor guía, asesor, que permite desarrollar la autonomía en los alumnos, ¿no? Porque trabajan con consignas, llenan esta ficha y corroboran los resultados. Y lo que sucedió con este grupo fue que cuando me acerqué me dijeron: profesora, nosotros notamos que sí, podemos hacer la réplica, nos salen los mismos resultados, pero queremos intentar sacar otro tipo de mezclas. Entonces yo le dije: bueno, háganlo. No era lo que teníamos previsto hacer, solamente tenía que hacer la réplica, pero ellos fueron más allá de las consignas y lograron sacar una nueva mezcla de color. Entonces
¿qué podemos ver acá? Que los alumnos pudieron encontrar los mismos resultados, pero con diferentes tipos de formulación en sus mezclas, ¿no? Aquí está el rincón de pinturas acrílicas, los chicos registrando y verificando también sus apuntes, el rincón de plastilina y el rincón de líquidos de color. En esta imagen en particular, quiero que observen la imagen izquierda. Hay un alumno, puse una nubecita que dice, leo las consignas del grupo de verificación. Para hacer todo este trabajo, tuve que hacer mucho material para que los chicos pudieran guiar su aprendizaje. Entonces, en este momento, las consignas de trabajo que usó el grupo de registro no son las mismas que el grupo de verificación. Entonces, cuando el grupo de verificación llega a rotar a ese rincón, da la vuelta a las consignas y se encuentra con el paso a paso a seguir. Bueno, para el cierre hicimos una puesta en común. Los chicos presentaron sus hallazgos y también los resultados que están previstos, y como les conté en el grupo de la mesa de luz, las propuestas nuevas, ¿no? La manera de encontrar nuevas respuestas ante la búsqueda de un mismo logro. Lo que se buscaba lograr era encontrar 3 valores tonales, uno claro, uno medio y uno oscuro. Y lo que hizo este grupo fue verificar, hacer la réplica de la experiencia y además encontrar una nueva formulación. Finalmente, diseñar este laboratorio de color permitió, a través de la experimentación con materiales, como ya les dije, un acercamiento fácil hacia la teoría del color, que a veces puede parecer muy denso de aprender, muy difícil, o de repente los alumnos, cuando les dices vamos a estudiar el círculo cromático, no se encuentran tan contentos con la idea de estudiar teoría en un taller de arte, ¿no? Esta creación de fichas lo que permitió fue guiar el trabajo de los alumnos, además que lo registren, que verifiquen la experiencia y que esta experiencia, esta sesión de aprendizaje no quedara simplemente en un hecho meramente lúdico, ¿no? El trabajo en rincones fue lo que mantuvo la motivación en todo momento en esta clase. ¿Por qué? Porque no solamente ellos esperaban las respuestas que iban a encontrar en las mezclas de su grupo de trabajo, sino que ellos ya también pensaban cuál será el siguiente grupo y qué experimentación voy a hacer, con qué materiales voy a trabajar, y eso los mantenía motivados en todo momento. Como ya se los dije, el profesor es un facilitador, y lo que yo busco en el trabajo del taller es que los chicos, con el uso de consignas, se conviertan en alumnos autónomos que puedan desarrollar su clase de manera ordenada y, bueno, como muy bien dice la palabra, de manera autónoma, que ellos tomen decisiones, que desarrollen capacidades de análisis y criticidad, y que estas habilidades no solamente se manejen en el aula, ¿no?, sino también en la vida cotidiana. Y finalmente, como ustedes han podido ver, cuando los chicos hacen la réplica de la experiencia, la evaluación está presente durante todo el proceso del desarrollo de la sesión, y lo que permite hacer la verificación de la experiencia es que los chicos pueden coevaluar al grupo anterior y desarrollar en ese momento también esa capacidad de análisis frente a los resultados de otro grupo, ¿no? Finalmente, quiero terminar diciéndoles que ser estudiante de la universidad me ha permitido organizar de esta manera
la forma como yo presento a mis alumnos una sesión de aprendizaje que yo siento que está estructurada, eso me hace sentir, digamos, ¿cómo lo puedo llamar? Que refuerza, ha reforzado mis conocimientos porque los ha organizado, y eso no solamente me ayuda a mí como persona, como profesional, sino que eso se ve reflejado en el aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias a todos. Bien, buenas noches con todos. Voy a compartir con ustedes algo que he aplicado como profesora, que son los recursos audiovisuales. Particularmente a mí me ha ayudado un montón, puesto que como muchos llegué a enseñar, llegué a las aulas de una manera, bueno, no nada estructurada en mi sesión de aprendizaje, muy intuitivamente, llevada solamente por una vocación. Recién aquí en la universidad es cuando logré estructurar, saber que lo que hacía por intuición tenía un nombre, se basaba en una teoría, pero en un inicio no. Y el curso que yo enseño es razonamiento verbal, bueno, también lenguaje, ¿no? Y es un curso bastante demandante en cuanto a capacidades. Entonces, el colegio, como es de tipo preuniversitario, cuando uno llega a las aulas, dicen, su RB, ¿no? Otra vez, leer, pensar, qué aburrido. Entonces, ¿cómo yo podía luchar contra eso? Hacer que el curso sea más atractivo, porque en un inicio, para ser sincera, mis prioridades no eran como ahora, diferentes, ¿no? Desarrollar ciertas capacidades, que mis alumnos aprendan. No estaba basado en eso, sino en un inicio fue ese choque en el que tenía que ir para un curso más motivante. Entonces, me di cuenta que los estudiantes les llamaba mucho la atención todo lo audiovisual. Después lo corroboré, ¿no? En el departamento de psicopedagogía tenían las pruebas de los test de estilos de aprendizaje de los alumnos que lamentablemente no nos habían alcanzado los profesores a tiempo, ¿no? Pero que al solicitarlas comprobé que justamente en los estilos de aprendizaje de los estudiantes lo primordial para ellos era lo audiovisual, ¿no? Lo auditivo y también lo visual. Entonces me encontraba en este contexto en el que los recursos audiovisuales se volvieron para mí un gran apoyo, ¿no? Por eso le puse ese nombre a la presentación. Bueno, ahí está más o menos cuál fue la motivación para usar estos recursos, ¿no? Al inicio, como les dije, todo era muy intuitivo, entonces era el gusto de los estudiantes por lo audiovisual lo que me llevó a motivarlos de esta manera, aprovechar la tecnología actual, un cambio en la metodología, porque si bien es cierto los alumnos tenían este concepto del curso, tedioso, denso, aburrido, era precisamente porque los docentes nos habíamos encargado de hacerlo así, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué pensar tiene que ser algo tan traumante cuando debería ser más bien divertido, motivante, estoy aprendiendo, comparo cosas, critico? Entonces, ¿por qué tiene que ser así, no? Luego los resultados esperados al inicio, como les dije, era una clase atractiva, gusto por la clase, atención, motivación. Luego fue ya verificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, las necesidades de aprendizaje y contrastar la teoría de la investigación que tanto habla del uso de los beneficios de las TICs, ¿no? Y verificar si es cierto en la práctica que funcionaba, ¿no? Bien, digamos que los 4 primeros puntos eran en un inicio, ¿no? Y luego cuando ya empecé a estudiar educación aquí en la facultad, digamos que se agregan estos 3, ¿no? Hacia seguir usando estos recursos, pero con un porqué más sustentado, ¿no? Y un para qué también. Bien, ¿cómo fueron empleados estos recursos en las sesiones de aprendizaje? En los diferentes momentos, ¿no? Primero, como siempre, inicio, desarrollo, cierre, pero también teniendo en cuenta cuál era el tema de esta sesión y cuál era el objetivo, ¿no? Para qué yo quería
utilizar estos recursos. Bien, así que les traje unos ejemplos. Al inicio, por ejemplo, como motivación, ¿no? En un tema como las analogías, cuyo objetivo es reconocer las relaciones analógicas, ¿no? ¿Cómo empleé esto en primero de secundaria, por ejemplo? Bien, con imágenes consecutivas, ¿no? Relacionadas entre sí. Entonces, irles mostrando a los estudiantes esa imagen, que la vayan describiendo, esa otra que vayan describiendo, pero a la vez que vayan haciendo una relación entre la imagen anterior y la que sigue. Pues se he puesto aquí algunas de las imágenes, ¿no? Y entonces, de esa forma, al inicio de la clase, con tan solo unos 7 minutos, ¿no? Entre preguntas a los estudiantes, las respuestas de qué es lo que ven, las características, qué relaciones encuentran, bueno, yo pude encontrar una motivación, ¿no? Para ellos, para que impacte el tema y puedan luego, podamos estudiarlo, ¿no? Bien, por ejemplo, durante el desarrollo, para explicar el tema, esto fue un repaso bimestral donde hay que cumplir ciertos parámetros me refiero al tiempo, ¿no? Es decir, tenemos una programación y no podemos salir de esa programación porque en mi caso los estudiantes son evaluados diariamente, ¿no? Y son evaluaciones objetivas. Entonces, ¿cómo hacer para poder hacer un repaso bimestral si ellos ni siquiera, por ejemplo, nunca en un repaso bimestral me empezaron a preguntar qué es una miscelánea, ¿no? Yo llegué y se supone que ellos sabían que era una miscelánea porque solo íbamos a hacer el repaso de todos la práctica que habíamos realizado durante el bimestre. Sin embargo, ante esa pregunta, ¿no? Tuve que explicarles qué cosa es una miscelánea para el repaso. Y bueno, esta es la diapositiva que utilicé en aquella ocasión. Bueno, se me ocurrió, como la miscelánea es una mezcla de ejercicios, ¿no? Compararlo con algo más cercano que tengan ellos, que era una ensalada mixta, ¿no? Que aparece. Entonces, por ejemplo, el chef de RB los invitaba a que puedan preparar ellos mismos su propia miscelánea, ¿no? Fue algo muy interesante porque en este aspecto ya no solamente era resolver ejercicios, sino que ellos mismos crearan sus propios ejercicios. Y creo que ahí está lo enriquecedor, ¿no? Ellos se dieron cuenta al final del bimestre que no solo habían aprendido a resolver unos ejercicios, sino que ellos podían elaborar sus propios ejercicios. Bien, entonces, durante el desarrollo también, como para mostrar ejemplos, ¿no? Un tema tan complejo como un texto argumentativo, en el que hay que identificar los elementos de un texto, en tercero de secundaria, utilicé un video, ¿no? En el cual un joven, casi de la misma edad de ellos, emite una opinión acerca de las corridas de toros. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Sebastián y en este primer video, ¿no?, yo quería hablar sobre las corridas de toros, esa fiesta, entre comillas, que se celebra por estas épocas en Cali y en la Feria de Manizales, cosa que para los colombianos es supuestamente un orgullo. Pues considero, y por lo que he visto con las manifestaciones que hemos hecho en la Plaza de Toros aquí en Cali, por ejemplo, que es algo que ya no nos enorgullece y que es algo que nunca debió enorgullecernos, y es ese deleite con la violencia y con el asesinato de un animal que no tiene nada que ver en esto, un animal que no tiene nada que ver en ese deseo de grandeza que tiene el ser humano, y que considero Bien, solo era para hacerles una muestra.
yo por un problema de USB no puedo traer los videos que se originaron a raíz de esta clase, ¿no? Lo que sucede es que los estudiantes empezaron un debate, ¿no? Y eso en realidad sí no estuvo previsto en mi sesión particularmente, ¿no? Pero no siempre las cosas en la clase salen tal cual uno las ha pauteado, ¿no? Sino que ocurren ciertas cuestiones que hay que mejor, creo yo, darle la vuelta y tomarlas a favor de nosotros en la clase, ¿no? En este caso, surgió un debate acerca de las corridas de toros, pues había un estudiante que practicaba, ¿no? Entonces él se sintió un poco, me imagino, un poco ofendido por este video, tomó la palabra, explicó por qué, y a raíz de eso, ¿no?, tomamos los elementos de su argumentación. Y con eso, además, los estudiantes también realizaron algunos videos de opinión sobre diversos temas. En ese caso, fueron unos videos que duraban entre 5 minutos y opinaban sobre diversos temas, cada uno elegía el tema que ellos deseaban, ¿no? Que, por ejemplo, he usado el recurso audiovisual también en la parte de la evaluación, de repente como una retroalimentación, ¿no? Quinto de secundaria tiene objetivos muy demandantes, hay que desarrollar muchas capacidades en cuanto a comprensión lectora. Y uno de ellos, donde se parte, es el tema del texto. Y para ello siempre hay que leer, ¿no? Pero donde tienes un salón que no está muy motivado por la lectura, menos por los textos para análisis, donde tienen que extraer ciertas ideas, ¿cómo haces, no? Frente a esa pregunta que me planteé, porque yo quería llegar de todas maneras a que ellos puedan encontrar el tema del texto, ¿no?, que puedan inferir. ¿Cómo puedo llegar a ello? Bueno, utilicé videos, etcétera, pero uno, por ejemplo, para reforzar, ¿no?, para retroalimentar, fue este, que es un video musical, que solamente lo voy a poner un poquito, pero es un tema que a ellos también les llama la atención, ¿no? Bien, ese video fue pasado en la clase, ¿no? Y a raíz de ese video se entrega unas hojas, ¿no?, con el mismo texto, la canción, donde ellos debían inferir cuál era el tema de esa canción que habían visto y que además estaban leyendo la letra, ¿no? Esos recursos audiovisuales para mí, por ejemplo, en particular, me ayudaron un montón para poder desarrollar la capacidad en que ellos puedan inferir, ¿no?, temas, por ejemplo, en un texto, que como muchos de ustedes saben es la base para empezar a comprender un texto totalmente, ¿no? Y así he usado estos recursos durante este tiempo, los he ido mejorando, en algunos casos he cambiado ciertas cosas, en algún salón de repente un día no se abrió el USB, ¿no?, por eso aquí al final, y tuve que poner solo la canción. Aquí al final hago unas reflexiones en las que pongo que se puede ir mejorando la aplicación de estos recursos, son muy atractivos para los estudiantes, hay que aprovechar los recursos y la tecnología actual, es importante que podamos conocer e investigar los gustos y también, por supuesto, las necesidades de los estudiantes, ¿no?, porque eso nos ayuda a mejorar nuestra sesión de aprendizaje, y hay que tener un recurso adicional opcional, ¿no?, porque de repente, como les digo, una desventaja puede ser que en ese momento no funcione el proyector, ¿no? Tienes que optar por otros recursos para que tu clase pueda salir, ¿no? Pero en todo caso, bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, gracias. Muy bien, muy buenas noches con todos. Como ya me hicieron una presentación, yo quisiera más o menos darles el contexto por el cual me he ubicado. Como ya me han descrito, vengo del distrito de Comas, en el cual quizás se encuentran jóvenes que están en otra realidad,
muy distinta quizás a la que se puede encontrar en un distrito de San Isidro, Miraflores, ¿verdad? A estos chicos, cuando se les habla de física, es cuando ponen una cara distinta al curso de educación física, arte, pues, ¿no? Vamos a enseñarles física. Ah, wow, ¿no? Entonces, frente a esta problemática de causar interés por un curso tan complicado como es el de física, es que he iniciado, ya a mí me gusta de por sí la física, pero complementando un poco más mi experiencia aquí ya en la universidad, ha sido que, como decían algunos compañeros, es que se le comienza a dar un nombre a cada cosa que nosotros hemos conocido por vocación. Entonces, es esto que quizás una secuencia didáctica, lo que es, por ejemplo, una intención de la sesión, etcétera, etcétera, son cosas que nosotros tenemos en la cabeza, pero aquí en la universidad nos las han podido orientar de tal forma que ha podido aterrizar, ¿no?, en una sesión, y es lo que más o menos voy a compartir. Entonces, mi interés de toda sesión, no solamente de una, es causar el interés del estudiante, que el estudiante esté interesado en lo que voy a hacer. Porque si no voy a hablar de física, por ejemplo, ¿no?, yo me imagino que a muchos de ustedes les ha ocurrido, y yo les digo, muy bien, vamos a hablar de presión. Wow, ¿no? ¿Qué será eso, no? Y eso, qué aburrido. Entonces, es lo que yo busco, hacerlo distinto, causar el interés de cada uno de los estudiantes. La intención de la sesión, vamos a acercarlo un poco más, yo les presento obviamente lo que vamos a hacer el día de hoy a mis estudiantes. Vamos a interpretar los principios básicos de la presión atmosférica con un instrumento para comprender la naturaleza, ¿no? Comprender el concepto de la presión atmosférica mediante experiencias directas, solucionar situaciones problemáticas en relación a la presión atmosférica aplicando los principios fundamentales. Es importante, como se sabe, presentar lo que se quiere hacer en la sesión para que los estudiantes estén orientados y sepan qué es lo que van a lograr, o por lo menos qué es lo que se quisiera lograr. A su vez, quizás no muchos conocen, muy particularmente les propongo que averigüen o que aprendan a manejar este instrumento llamado Prezi, el cual hace una presentación más vistosa, hace una presentación llamativa, hace que el estudiante pueda ser guiado con más facilidad. La secuencia didáctica, ¿no? En la secuencia didáctica, que es el desarrollo de mi sesión, en esta vamos a encontrar lo que se conoce o lo que nosotros manejamos como es el inicio, el proceso y la salida. En el inicio tenemos lo siguiente: el profesor saluda, bueno, obviamente yo saludo cordialmente a los estudiantes y mencionamos los objetivos que les acabo de presentar en un inicio. Entonces, luego de ello comienzo a tratar de que el estudiante capte, de que yo pueda lograr su atención. ¿Y de qué manera lo hago? De esta manera lo voy a hacer como si yo lo hiciera con mis estudiantes, es decir, lo voy a hacer con ustedes. Entonces, de por sí, bueno, yo voy a dejar un ratito el micro, voy a salir un costadito voy a tratar de levantar mi voz, aparte de que mi voz me ayuda bastante. Entonces, yo digo, estudiantes, el día de hoy vamos a estudiar la presión, ya hice mis objetivos, y simplemente por aquí siempre va a estar mi botellita, ¿verdad?, de agüita, y digo, bueno, voy a utilizar esta botella para poder demostrarles cómo es que se puede entender la presión. Bueno, voy a, obviamente, sacar esta sopita. Y por aquí siempre yo, pues no, de todas las fiestas infantiles, mando mi globito. Como ven ustedes, tenemos un globo común y corriente, lo inflo, lo desinflo, ¿verdad? Ahora, voy a introducir este globito dentro de esta botellita, para que se vea mejor y para que vean que no es ninguna estafa. No me fui de San Luis, por si acaso, ¿no? Tenemos aquí, voy a dejarlo aquí a un costado, y voy a introducir mi globito dentro de mi botella. Hasta ahí el estudiante dice, profesor, está loco, ¿no? ¿Qué cosa, qué pretende? Bueno, ningún problema. Le digo, muy bien. No he hecho nada extraordinario, simplemente he colocado mi globito dentro de mi botellita, ¿verdad? Bueno, ya, profesor, ¿qué va a hacer? Lo siguiente, ¿no? Voy a inflar el globo y ustedes me van a responder qué va a ocurrir. Entonces, inflamos. Listo. Pregunta número 1. ¿Qué pasa
Si saco la mano de la boca de la botella, se escapa el aire. Veamos si es cierto. Se escapó el aire. Bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Pues hasta ahí, nada. Vamos a hacerlo otra vez, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez. A ver. ¿Qué va a pasar? ¿Qué habíamos dicho que iba a pasar si yo soltaba la mano de la boca de la botella? Se escapa el aire. Muy bien. Desínflate. Se escapa más lentamente. Pero, a ver. Acá hay algo, ¿no? Aquí hay un truco. Vamos a ver dónde está. Otra vez, ¿ya? Ahora, veamos. Si saco la mano, ¿qué va a pasar? Vamos a ver con qué velocidad se va a escapar, ¿eh? Desínflate más rápido y ya. ¿Qué pasó? Oye, claro, no, vamos a ver, mago, no, sorpresa, no. Hasta ahí el estudiante quizás rompe su... ¿Cómo? Su esquema, ¿verdad? Entonces pasaba a una cosa al comienzo, luego pasa a otra cosa distinta. Hasta ahí, todo estudiante, profesor, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Chicos, tranquilos, esto lo van a entender al final de mi sesión, si quieren saber cómo ocurre. Entonces, comenzamos con lo que vendría a ser el proceso. Luego de que los estudiantes respondan a estas preguntas de un inicio, el docente retroalimenta, introduce el tema la presión. Es como yo lo he hecho, he introducido el tema la presión y realiza otras preguntas. ¿Qué se entiende por presión? ¿Verdad? Lluvia de ideas, que es atmósfera, y eso lo considero importante también, como bueno, he aprendido aquí, es que se debe de tener un registro de lo que ellos están participando, para que sus ideas no queden sueltas. Entonces anoto en un papelote, en un papelógrafo, y procedo a proyectar un video informativo. Este video informativo es un video en el cual se desarrolla el tema que corresponde a presión. Que la presión en realidad atmosférica vendría a ser la presión que tiene todo el aire que está sobre nosotros. Y al nivel del mar vendría a ser una atmósfera. A medida que nosotros vamos elevándonos, digamos, hasta las alturas, como podría ser quizás los Andes, la presión va a ir disminuyendo. Y, por ejemplo, ¿no? Yo se les explico a mis estudiantes que es por eso que se conoce este fenómeno como soroche. La variación de la presión que existe dentro de nuestras cabezas hace que nosotros a veces tengamos algún malestar, mareos, etcétera, etcétera. Entonces, todo se relaciona, pues, ¿no? La presión. Entonces, surgen distintas preguntas como, por ejemplo, ¿no? Profesor, entonces, ¿el aire pesa? Sí, en realidad sí pesa, tiene un peso establecido. ¿Cómo podría demostrarlo? Les estoy comentando las preguntas que me han hecho ellos, ¿no? Como me han dicho, no, el aire no pesa, ¿qué va a pesar? Pues no, miren, no pesa nada. Hemos hecho una demostración sencilla, así nada más, una demostración sencilla que sale, obviamente como también había ocurrido en una ocasión con una compañera, sale de la sesión, ¿no? Uno está programado con una sesión, una secuencia didáctica, y de pronto llega el estudiante que te pregunta, ¿no? Y te rompe la secuencia, pero de todas maneras es interesante porque no se sale, ¿no? Y nos pregunta, ¿cómo le muestra al profesor que el aire pesa? Bueno, vamos a hacerlo del siguiente modo. Yo, bueno, en ese momento obviamente no tenía algo preparado, pero usé una regla que generalmente hay en todas las aulas, una regla. Y bueno, yo siempre cargándome con mis globitos, ¿verdad? Entonces, en un lado puse 5 globos que estaban totalmente inflados, y en el otro lado 5 globos también inflados, y los coloqué en la regla y puse, pues no, aquí una base, una especie de una balanza, y traté de ubicar el medio. Una vez que llegó al medio, dije, muy bien, ahora voy a quitar estos 5 globos inflados y voy a colocar 5 globos desinflados. ¿Y qué va a ocurrir? Si el aire no pesara, porque están sin aire, esta balanza se mantendría igual. Pero si el aire pesa, entonces los globos inflados irían ganando. Y obviamente la balanza compensaría para este lado. Y bueno, dicho esto, todo eso es lo importante, o lo que me gusta de esto es que todo es a la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y de pronto, suelto la balanza, ¿y qué creen que ocurre? Obviamente, la balanza se dirige hacia la parte donde están los globos inflados. Y entonces los estudiantes, oh, sorpresa, ¿verdad? El aire sí pesa. Por lo tanto,
el aire que está dentro, bueno, en la parte superior, todo el aire que está encima de nuestra cabeza vendría a ser lo que corresponde a la presión atmosférica. Otra forma de explicarlo, como también surge, ¿no, profesor? No entendí, siempre está distraído. Bueno, ¿alguna vez te has metido en una piscina llena de agua? Obviamente, sí. ¿Sientes alguna vez la presión que tiene el agua sobre ti? Sí. Ese agua que está en la piscina es un fluido, al igual que el aire, que también es un fluido, pero en este caso es un gas. Entonces, si hacemos la comparación entre una piscina llena de agua y, bueno, nosotros que estamos llenos de aire en el planeta Tierra, entonces podrías encontrar la semejanza entre uno con otro. Y de pronto van surgiendo las preguntas y entonces les digo, estudiantes, vamos a continuar con esta sesión, ¿qué les parece? Aparte para que puedan descubrir cómo es este truco del globo que no se desinfla, ¿verdad? Obviamente tenemos las respuestas ahí anotadas y continuamos con lo siguiente. El proceso resuelve, obviamente, disculpen aquí atrás, retrocedemos, evalúa mediante un pequeño cuestionario. Después de que he presentado la presión atmosférica, ¿qué se entiende por presión? Les he preguntado ya qué es la presión. Entonces tenemos lo que siguiente era el video informativo. Este video informativo presentaba lo que es el concepto de presión atmosférica. Es didáctico, no lo he podido colocar aquí por cuestiones de tiempo, pero es más o menos lo que yo les acabo de explicar sobre el aire que está sobre nosotros, bueno, porque se llama así, etc. Luego de que han visto este video, el video que les he comentado, los evalúo, ¿no? Y porque me han lanzado sus preguntas, entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no? Y les comienzo a evaluar y les evalúo un cuestionario sencillo. 5 preguntas, es una prueba objetiva. Y luego de ello, obviamente, bueno, resuelvo el cuestionario. Esto también lo considero importante y lo comparto con ustedes. Cuando evaluemos, es interesante y se nota el cambio porque antes no lo hacía. Y una vez que he aprendido muchas cosas aquí, que resuelvo el cuestionario o un examen junto con ellos, el aprendizaje se convierte en un poco más significativo. Resolver un cuestionario junto con ellos es cuando escuchas esos comentarios como, ah, ya, así era, ¿no? Ah, ya, justo como yo lo hice, ¿no? Cosas así. Entonces, por un lado, los estudiantes que lo han hecho bien alimentan su aprendizaje y los estudiantes que han tenido errores los corrigen. Entonces, es importante resolver los cuestionarios o los exámenes junto con ellos. Luego explico la experiencia que hice en un inicio y anoto las respuestas en un nuevo papelote. Es decir, vuelvo a hacerle preguntas. Una vez ya terminada la sesión, les digo, pues no. ¿Qué es entonces la presión atmosférica? A modo de lluvia de ideas. ¿Cómo se puede explicar la existencia de la presión atmosférica luego de haberles dado algunos ejemplos? Y finalmente, compara las respuestas en ambos papelotes, ¿verdad? O sea, una vez que ya he obtenido la lluvia de ideas de la primera parte y de la segunda, ambos las presento y hago las comparaciones del caso. Y de pronto hay estudiantes que se dan con la sorpresa, que dicen, wow, qué lejos estaba de lo que yo creía, como hay estudiantes que dicen, miren, justamente yo tenía una idea parecida y ahora ya sé lo que es qué cosa es la presión atmosférica. Y lo más bonito de esto es que obviamente cuando yo les cuento ya después la experiencia de cómo es que funciona, como se los voy a decir en este momento, este pequeño truco que yo se lo digo, háganlo en sus casas. Háganlo en sus casas y hagan lo siguiente, ¿no? Les digo yo a mis estudiantes, les digo, hagan una apuesta con sus padres, ¿no? Papá, mamá, ¿qué va a pasar si? ¿No? Y ellos lo hacen, ¿por qué? Porque tengo la experiencia de que han llegado al día siguiente o a la sesión siguiente que me dicen, profesor, me salió el truco, ¿no? Y de ahí, ¿y sí, cómo se lo explicaste? Yo les expliqué que la presión atmosférica y me comienzan a relatar sus experiencias. Y bueno, en realidad se siente muy bien que un estudiante, por lo menos a la hora del recreo, quizás no te hablen de combate, de esto es guerra, ¿no? Sino te hablen, oye, que el profesor hizo ese globo, mira, yo llegando a mi casa lo voy a hacer, que la presión, a que tú no sabías, esto, que lo otro. Entonces, que estén hablando ya de física, tus estudiantes que pues hablaban quizás de deportes o de cualquier cosa, es muy motivador. A mí me motiva mucho y es por eso que trato generalmente de buscar experiencias que causen que los estudiantes estén al pendiente de lo que vamos a desarrollar durante la clase. Bueno, voy a dejar un ratito el micro.
Obviamente la experiencia que es este globito, este globo dentro de esta botella, que es la siguiente, ¿no? Que no es una sorpresa que esté aquí. Yo he venido ya preparado con esta botella, el cual tiene un pequeño agujero. Aquí. Entonces, cuando yo soplo, dejo abierto el agujero y luego lo tapo. Al soltar el dedo, se desinfla. Pero obviamente no lo voy a hacer tan visual como lo estoy haciendo en este momento, sino lo voy a hacer más tapado, ¿verdad? De este modo. Y digo, desínflate, 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 porque estoy soltando mi dedo. Entonces, pero profesor, ¿y esto qué tiene que ver con la presión? La presión, estudiantes, es justamente el aire que está sobre nosotros. No sobre este techo, sino alrededor de nosotros. Y es la presión atmosférica que se mete por este huequito y compensa estas dos presiones. La presión que está afuera con la que está dentro de la botella. Repito, ¿no? Hago yo con mis pulmones romper esta presión de algún modo, y al soltar el dedo, la presión atmosférica se mete y hace que se compense tanto la presión afuera como dentro del globo. Si yo lo mantengo tapado, la presión que está afuera va a ser distinta a la que está dentro, ¿no? Bueno, una cosa más que hice después de esto es porque obviamente son estudiantes de primer año de secundaria, todos quieren correr y decir, yo, profe, ¿no? Como hay estudiantes que dicen que tienen miedo. Pero este de aquí, bueno, yo siempre, generalmente yo trato de estar preparado y voy con mi bolsita de globos, pues no, repartiendo. Toma, experimenta, ¿no? Hazlo. Y ahí es donde los chicos adquieren esa experiencia. Y lo hacen y entonces disfrutan y se van con una idea de decir, voy a apostar con mi mamá 5 soles a que lo pueda hacer, y van contentos a llegar. Es la intención que la física se la lleven a sus casas. Bueno, algunas reflexiones acerca de esto. Estas han sido los momentos de la sesión. Luego de ello, pasamos a los aspectos que quisiera destacar dentro de esta experiencia. En realidad yo lo que he preparado aquí, lo que les estoy compartiendo, ha sido una experiencia de verdad que es muy, muy interesante aplicar las cosas que nos han enseñado nuestros profesores de la universidad con respecto a didáctica, con respecto a métodos de enseñanza, a lo que es evaluación. Eso es muy a modo de comentario. Una vez que uno se entera de cómo es verdaderamente una evaluación, una coevaluación, o distintas formas de evaluar, y te das cuenta de lo que estabas haciendo con lo que has aprendido, entonces hace que tú reevalúes todo lo que estabas haciendo y comiences a mejorar. En realidad he escuchado a varios de nuestros compañeros de la Universidad Cayetano y coincidimos en algo, ¿no? Que de pronto uno prepara algo y se rompen los esquemas dentro de la propia sesión de aprendizaje. Entonces esto fue algo muy interesante porque yo empecé, yo soy profesora de comunicación y ustedes saben que el curso de lenguaje, al igual que el de matemática, es muy denso. Entonces los alumnos son muy reacios, ¿no? a querer, ¿no? a jerarquizar, interpretar y sobre todo al tema de la lectura, como lo dijo ya mi compañera anterior, que también es lingüista. Y bueno, fui con una sesión con ellos, básicamente de reconocer una primera plana de la noticia. Entonces, el tema era ese porque pasamos por varios estamentos, ¿no? Y está dentro de la currícula. Pero, oh sorpresa, dentro de esa sesión empezaron las preguntas, ¿no? Las clásicas preguntas de Miss. Pero, ¿qué te parece si el colegio no tiene un periódico escolar? De pronto, no solamente hacemos esta primera plana, sino reconstruimos algunas secciones dentro del periódico, como lo es La República, ¿no? Perú 21, me empezaron ellas a dar, ¿no? Ciertas apreciaciones. Para esto, bueno, me quedé pensando porque el colegio donde yo trabajo es un colegio particular de clase media alta y realmente y así tienen recursos. Entonces hay que aprovechar esa situación, ¿no? Estaban prestas y de lo que fue inicialmente una simple sesión, ¿no? De primera plana, llegamos a conversar todas y llegar a un punto en común, ¿no? El deseo de ellas de querer hacer un periódico escolar. El colegio tiene 35 años de fundación y jamás se había hecho. Entonces era aprovechar esas ganas de ellas y buscar la forma en ese momento y adaptar todo nuestro trabajo
a ese deseo, porque de pronto los deseos aparecen y es ahí donde nosotros tenemos que entrar, ¿no? Sacar esas cositas para empezar a afrontarlas. Y así fue como nació el periodismo escolar. Digo periodismo generalizando porque en realidad quisimos hacer un periódico y eso fue agrandándose y llegamos hasta la radio, la emisora, la televisión, y de pronto ya no solamente era un tema de comunicación, sino que se hizo interdisciplinario. Entonces no participaba solamente quienes hablan, sino también participaba el área de inglés, participaba arte, la profesora de arte, participaba la sección de cómputo, participaba matemática para hacer las estadísticas, y ya no fue una simple sesión, sino fue un proyecto, ¿no? Una unidad grande. Entonces eso realmente hizo que de pronto yo empezara por algo más sencillo, que era básicamente el periódico. Sencillo en relación al tema de la televisión, porque ellas, repito, tenían acceso a muchas cosas que otros colegios no tienen. Entonces, bueno, explotamos eso, dije, ¿no? Y es así que empiezo yo con el tema del periódico escolar. Ustedes sabrán pues que un periódico escolar definitivamente no se hace en una sesión. Entonces cuando me llaman por teléfono me dicen, Tania, ¿qué te parece si quieres participar en esta actividad? Tenían, ¿no? De pronto unas repreguntas porque periodismo escolar o periódico escolar no se hace en una sesión, se hace en varias sesiones, es todo un bimestre de trabajo. Pero sin embargo quise plantearles mi experiencia y demostrárselos a través del trabajo que tengo acá. Como repito, el colegio es una institución educativa Mater Christi. El trabajo fue dirigido inicialmente, no exclusivamente a las alumnas del cuarto de secundaria. Y el tiempo básicamente fue un bimestre. Para la preparación fue muy rápido en realidad, porque se hizo hasta fuera de horas de clase, se hizo taller, y es algo que el docente generalmente no está planificado dentro de, pero sin embargo se queda porque de pronto hay una apertura de ellas y apertura de parte del docente, ¿no? La justificación de ese trabajo era básicamente interdisciplinar, ¿no? Con el que se apoya el aprendizaje de las distintas áreas, como ya les había dicho, ¿no? Todas las áreas del colegio estaban muy entusiasmadas con esa labor. Y algo muy importante, porque el periodismo escolar de pronto no es solamente escuchar, escribir, es básicamente crear, porque es importante, ¿no? Hasta el diseño del periódico, ¿no? Tenía mucho que ver en todo esto. Entonces la creatividad como parte de esta tarea era primordial. Los alumnos no están solamente para escucharnos, ¿verdad? Para tomar nota. Entonces, como en algún momento escuché a una ponente, a Paloma, que está hablando de ciencia, me parece, los alumnos están dispuestos, ¿no?, a ellos participar de la actividad. Los alumnos que menos trabajaban, de pronto se identificaron con el trabajo, porque, repito, ¿no?, el alumno que no quería leer mucho, de pronto se sintió interesado por algo que quería decir dentro del periódico. A mí, Miss, quiero que me escuchen. Entonces no hay forma. ¿Dónde lo puedo decir? Aquí, ¿no? Y ellas querían muchas cosas. Lo importante era acá que la dirección empezó a escucharlas a través del periodismo escrito, de las noticias, de la información. Ellas escribían lo que pedían, obviamente con una supervisión, ¿no? En este caso las profesoras de comunicación, y eran escuchadas por la dirección. Entonces el alumno que era reacio a muchas cosas ya se estaba expresando, ¿no? Se estaba expresando. Entonces favoreció mucho el trabajo en equipo. Conocimientos previos con respecto a ese trabajo, diversas formas de expresión, prensa escrita que leen en sus hogares o que simplemente conocen. Hay alumnos que no conocían, pero se interesaron a partir de esto. Medio de comunicación de masas. ¿Cuáles fueron las intenciones del trabajo? Apoyar la labor docente en todas las áreas del currículo, crear hábitos de lectura, que era muy difícil lograr en ellos, ¿no? Conocer los medios de comunicación escritos de difusión nacional. Conocían algunos, si no eran, a pesar de que tenían un nivel socioeconómico medio alto, seguían con los clásicos tipo Magali TV, ¿no es cierto? O sea, el trome, cosas de farándula, pero a partir de eso empezaron a colocarse ya dentro del comercio, república, y a querer conocer y hacer las diferencias, porque inicialmente pensaban que todo era un común. Reconocer, identificar las partes que componen un periódico, diferenciar las partes de una noticia, debatir las desventajas e inconvenientes de distintos medios de comunicación, aprovechar el programa Prensa Escuela, visitar un periódico. Voy a dejar el micrófono porque me es incómodo y mi cuerpo, como soy también profesora de danza, no me lo permite, ¿no? Entonces,
Creo que sí me pueden escuchar. El asunto es, ¿qué pasó? Nosotros quisimos hacer una visita. Entonces decidimos ir al Diario del Comercio. Afortunadamente las puertas del diario, ¿no?, nos dieron cabida en esta situación e hicimos el recorrido convencional que hacen a la visita. Pero lo interesante es que de pronto siempre hay osadas, ¿no?, osados, y se escapaban por grupos. Y yo dije, de repente, pues, se habían aburrido, no les interesó. Pero lo fantástico en todo esto, que ellos estaban metidos de pronto, unos en el área de redacción, otros en el área de fotografía. Entonces ya se sentían identificados con el trabajo. Y además, ¿no?, lo bueno que en el Diario del Comercio, cada directivo de cada una de las áreas de este diario empezaron a facilitarles información. Y ellos, ¿no?, empezaron a grabar algunas cosas para luego plasmarlas dentro de la clase. Finalmente el recorrido, que era de 1 hora y media, se volvió a 2 horas y media. Pero ellos terminaron felices y muy interesados en el asunto. Tuvimos también un conocimiento dentro del canal ATV que nos dio la apertura del caso, y también estaban, ¿no?, de los alumnos que de pronto no les interesaba necesariamente la parte escrita, pero sí la parte audiovisual, grabar el trabajo de las alumnas. Entonces, en un salón de 27 alumnos, básicamente, casi todos estaban identificados con el trabajo. Unos viendo, otros filmando, otros tomando fotos. Entonces, yo realmente me sentí muy contenta porque todos los alumnos se encontraban inmersos en la labor. Ninguno, sin exagerarles, quedó sin hacer nada. Por periódicos, desarrollo, elaboración de un periódico moral interno, interpretación de noticias, imágenes, diferenciación entre formas de expresión escrita, expresión gráfica, interpretación de noticias, en fin, una serie de actividades que pasaron de una, repito, a muchas, ¿no? A muchas. Lo más importante era la actitud, ¿no? La actitud de un alumno rebelde pasó a ser una actitud flexible, dadivosa, ¿no? Estaba presto a hacer todo, ¿no? Entonces, valoración de la utilidad de la prensa como medio de comunicación, interés por el uso de los medios de comunicación escritos, manejo de los medios de comunicación escrita, curiosidad, ese término es muy importante, ¿no? La curiosidad, de pronto uno, a partir de esa curiosidad, saca el momento indicado para poder abordar a los alumnos, transmitirlos ordenadamente, la utilización del periódico como medio de documentación e investigación. Porque el periodismo obviamente no solamente es, ¿no?, redactar un tema que alguien les da, sino que a partir de un tema ellos tienen que ir a las fuentes, averiguar. Entonces, esa investigación fue básicamente el periódico del colegio. Entonces, las fuentes eran obviamente las casas que pertenecen al colegio, la historia del colegio, que ni siquiera la conocían, de pronto ya la tenían que averiguar. Y de pronto ya ellos eran capaces de contar, ¿no?, cuál era el carisma de la congregación, que no la conocían antes. Entonces salieron muchas cosas positivas. ¿Qué actividades básicamente eran lúdico-recreativas? Visita a la redacción del periódico principal de Lima, el Diario del Comercio y el canal ATV. Bien, les quería mostrar un poquito. La metodología, se llevó a cabo una metodología obviamente 100% activa, ¿no?, motivadora e interdisciplinaria. Bien, con respecto a las sesiones, que era lo que yo les estaba diciendo, empezamos a enumerar muchísimas. Una de ellas fue análisis de los periódicos que usamos, con todos los requisitos más o menos que complementan esa sesión. Otra sesión fue entramos en contacto con el mundo de lo escrito. Otra sesión fue comprendemos textos escritos. Otra sesión análisis de las partes de una noticia. Entonces, de pronto, no podría hablar solamente de una, sino de muchas sesiones para llegar a este fruto final, ¿no? Entonces, no, por eso es que no me limitaba a una, pero en realidad el tema es muy absorbente, sí, pero de pronto muy rico, absolutamente rico. Y trabajoso, sí, al comienzo, pero los alumnos de pronto están prestos a colaborar, y eso es más interesante. Muy bien, obviamente la actividad final era, se entregó el periódico a toda la comunidad en un día especial. Se inauguró, ¿no?, el periódico escolar, y este periódico se llamó Infumate. La autoevaluación básicamente fue personal, ¿no? Cada uno asumió su responsabilidad en el cumplimiento del trabajo y lograron con éxito pues responder a esto, ¿no? Y debo confesarles que recibí con mucha alegría la invitación para poder compartir un poco de lo que se hace en los laboratorios, en la clase de informática, que como ustedes saben es un curso que
ya intrínsecamente trae una motivación por parte de los chicos, pero también sabemos que estos nativos generacionales manejan mucha información, a veces no con mucho fondo, entonces a veces hay que un poco que motivarlos a que produzcan, no solamente consuman tecnología, sino que puedan producir. Entonces esa es la labor constante, además de que todos los profesores quieren un trabajo de cómputo para sus asignaturas. Entonces esto también se convierte que primero como una desventaja y luego una fortaleza, porque los motiva a poder darle a los chicos herramientas para que el computador sea un recurso ordinario y pueda permitir elevar la calidad de sus aprendizajes. Porque siempre es, bueno, ya estamos orientados más al diseño, a lo multimedial, porque ellos consumen mucha tecnología, muy emergente, muy actualizada, y pasan de una versión a otra. Entonces es un poquito también ver que cuando se les enseña de repente un Excel o un Word, que ellos ya lo ven un poco desfasado, es darle los casos para que ellos puedan verlo significativo, el producto terminado. Por eso es que yo voy a un poco como los compañeros han tratado de romper esquemas, voy a empezar por el final. Entonces cuando yo trato de motivar a los chicos, yo les presento también el producto final, para que ellos digan, wow, esto voy a hacer, este va a ser el producto final. Entonces es un poquito lo que yo quiero trabajar. Y ustedes me van a ayudar un poco, les voy a pedir humildemente que se conviertan en mis estudiantes por unos minutos y vean un poco, identifiquen si hay algo de cívica, algo de historia, algo de aprendizaje autónomo, algo de contenidos transversales, okay, algo de plan lector de pronto. Entonces ahí van viendo cómo las diferentes áreas se pueden unir a partir de este curso orquesta que nosotros le llamamos. Mi equipo de cómputo está muy atento en el colegio donde laboro, que es el Santísimo Nombre de Jesús, en tratar de que el curso sirva como herramienta, tanto para los docentes como para los alumnos, que son nuestro recurso más importante dentro de la pedagogía. Por aquí tenemos un trabajo, por ejemplo. Este es un trabajo que hicieron los chicos de tercera secundaria como una motivación al plan lector. Han leído la obra, entonces lo que se conoce como un trailer de película, piensan que es un trailer. Entonces ellos tenían la misión de luego de haber leído la obra, hacer el book trailer para que al grado que viene, segundo de secundaria, va a tener que trabajar como que el avance, ¿no? Tenemos otro por ejemplo. Aquí justo coincidió coyunturalmente en el año 2010 con el reconocimiento de la UNESCO de la danza de la guaconada y la danza de las tijeras, que fueron reconocidas como patrimonio inmaterial. Entonces había que coger a veces ese tema, ¿no? Estamos trabajando en Illustrator, diseñando infografías, entonces trabajamos un poquito ese tema. Aquí hay mucha información. ¿Qué de mucho hay en el laboratorio de cómputo? Mucho saber previo. Entonces, él ya tiene una experiencia de años anteriores de Word, entonces hay conocimientos que ya maneja y es mucho más fácil maquetar y empezar a trabajar ya con las formas, con conceptos un poco más avanzados de diseño, ¿no? Entonces, eso es quizás lo significativo, que nosotros le podamos dar casos para que ellos puedan, con saberes previos, con otros programas y aplicando el programa que la currícula en ese momento está orientada, porque también vale indicarles de que nosotros trabajamos con un convenio. Entonces tenemos que sacar también adelante una certificación, tenemos que seguir un manual que terminar y tenemos de alguna manera que coordinar a tiempo de marcha, si se puede, un proyectito interdisciplinar. Tenemos por aquí, por ejemplo, esto lo hicimos para que sácame de esta duda, mi amor. Si sigo así me voy a levantar. Avísame de una vez, por favor. Si tus ojitos me quieren mirar, sácame.
con imágenes. Este es un slideshow, es un video de fotos. Es las primeras clases de edición de video cuando todavía no estamos trabajando de sí. Entonces ellos van un poco reconociendo, y por ahí en la sesión salía, por ejemplo, si veían las tulpas de Puno, ellos no sabían a veces, ¿no? Y las tulpas de Puno, entonces ya comenzamos a trabajar otras asignaturas, otros conceptos, ¿no? Ojo que he cogido el Carlos Noriega, porque no sabía que era Carlos Noriega, ¿no? Te busco un poquito ya ahí el pretexto como para poder trabajar otros, y no sé qué, y acá, eso también. Quizás con la motivación un poco puedo ya establecer el título que elegí para esta presentación. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es la preocupación constantemente como docentes? Es un poco conocer al grupo que nos dirigimos, porque sabemos por experiencia que aún en un grado, entre secciones, a veces hay que dar diferentes propuestas. A una sección A tan movida o una sección B más madura, por así decirlo, tengo que en ese momento replantear la actividad. Entonces, esas situaciones, usando los medios informáticos y tratando de hacer casos que el alumno pueda, que pueda al alumno darle algún reto, hace que eso sea mucho más valorativo para él, ¿no? Donde como docente lo que nosotros hacemos es regular ese proceso de aprendizaje nada más, pues, porque hay mucho saber previo, hay mucha creatividad en el laboratorio de cómputo y mucho producto por demostrar al final de una sesión. ¿Cuál fue el propósito de esa sesión de aprendizaje? Primero, mi preocupación porque el alumno aprenda. Yo creo que eso es la motivación principal como docente, ¿no? Conocer cuál es la necesidad, cuál es la demanda que me está pidiendo mi alumno para poder empezar yo a plantear mi sesión de aprendizaje. Y como profesora del área, pues tengo que aprovechar este recurso al máximo, ¿no? Para que el alumno pueda producir. Es que cada proyecto que el alumno desarrolla en la sesión hace que valore más su aprendizaje, porque no solo certificamos, sino también aplicamos, y para esto nos ayudan las demás áreas, ¿no? En esa sesión específica que voy a dosificar un poco, el tema es combinar correspondencia, que fue la que me pidieron que trabajara para que presenté en mi examen. ¿De qué se trata esta opción? De cómo crear documentos personalizados. Y cómo trabajé con material concreto, les traje los encartes que nosotros recibimos de los bancos, de las tiendas, que aparecen nuestros nombres, ¿no? Carmen Sofía, te has ganado una sesión, un spa, o tienes 5.000 soles de crédito aprobado con tu nombre, ¿no? Entonces, esa presentación ya como que es mucho más rica, la recibimos, y teníamos justo en ese tiempo la Expo Santísimo, entonces teníamos que preparar photochecks para los expositores, teníamos que preparar invitaciones, y entonces ya se comenzó a trabajar. Ese fue, digamos, el pretexto para esta sesión de aprendizaje. ¿Cómo fue mi secuencia didáctica? Partimos de que nuestro aprendizaje o el aprendizaje del alumno se construye. Esas estructuras cognitivas van partiendo, como repito hace un momento, a través de los conocimientos previos. Continuamos, a ver. Todo lo que sea capaz de aprender nuestros alumnos se van a ir construyendo en cada sesión de aprendizaje. Y nosotros como facilitadores tenemos que crear las condiciones, no solamente de la infraestructura, sino también, en este caso, los temas a tratar y estar atentos a qué maneja hasta ese momento el alumno para poder elegir el aplicativo que va a trabajar en esa sesión. La metodología, como es un curso taller, la metodología es 100% activa participativa. Bien. Y a continuación les voy a detallar las metodologías. El método de asignación de tareas. Para este proyecto, aunque no es muy común trabajar en la sala de cómputo, decidimos trabajar en pares. De alguna manera, porque había una encargatura. Ellos tenían la responsabilidad de crear los photochecks y las invitaciones personales. Entonces, primero se pusieron de acuerdo y elegían si iban a hacer photochecks o si iban a hacer invitaciones. Por otro lado, ellos para poder hacer esa personalización requerían de una base de datos que podía haber sido hecha, diseñada en Excel o en Word. Y esto
me traía a un aprendizaje del año anterior. Entonces tuvieron que regresar un poco a sus conocimientos anteriores para poder armar la base de datos. Incluso filtrarlas, porque delegaron. Un grupo va a hacer los photochecks de inversiones para tercero y secundaria, entonces habría que filtrar la base de datos y solamente mostrar tercero y secundaria. Otros iban a hacer solamente los proyectos de ciencias, habría que filtrar la base de datos y mostrar solamente lo de ciencias. Otros lo de literatura y así, porque el Expo Santísimo es un proyecto de todo el colegio. Todos exponen todos sus trabajos de todo el año, ¿bien? Ese era un poco, ¿no? Con el método heurístico tratamos de que ellos descubran, vayan trabajando, inventen, solucionen su problema, apliquen estrategias propias, porque nos damos con la sorpresa que a veces yo les enseño de una manera y quedo muy sorprendida cuando se acercan y me dicen, pero lo podemos hacer con estas teclas de atajo. Yo lo aprendí de una manera. Ustedes saben que en informática a veces uno se acostumbraba más a trabajar el teclado, otro el mouse, otro combinaciones de teclas, entonces ellos mismos van explorando y a veces ellos mismos van buscando.